Mira, más sabe el diablo de amores. Aló, Cristian. Sí, soy yo. Aquí saliendo de la casa de mis suegros. Me duele la boca de tanto reírme. No llegó. La muy cretina me dejó plantado. No, pues que estaba ocupada haciendo no sé qué cosa y me tocó toda la maldita noche posar del yerno comprensivo, amoroso, perfecto. ¿Tú dónde estás? En la casa de mi mamá. Bueno, sí, ya voy para allá. Hola, hermosa. Hijo, la licenciada vino a buscarte. Quería hablar contigo. Yo sé que tú estás muy molesto por lo que pasó, pero ella está avergonzada. Mamá, y que... ya la vi y hablamos. ¿Y qué pasó? Se disculpó conmigo y mañana voy al trabajo. ¿De verdad? Qué buena noticia me estás dando, hijo. Por eso tienes esa sonrisa, ¿verdad? Ahí está León. Mucho cuidado, Ángel. No dejes que te enreden sus cosas. Tú tranquila, yo sé lo que hago. ¿Qué pasó, Diablo? León, ¿Cómo va todo? bien. Perfecto. Vamos a la oficina. ¿No has visto movimiento de la policía por aquí? No, ¿por qué? La chota anda investigando. Entraron al cuarto de Gregorio y por lo que supe destruyeron todo buscando evidencias. Voy a tener que mandarles un mensaje a la gente del barrio. El que llegue a abrir la boca se va a alcanzar a Gregorio en la otra vida. La policía ya no tarda en venir a hacer preguntas por aquí. Pues a mí lo único que me preocupa es que vayan a ligar a Gregorio con Perla. Ha sufrido suficiente ya para tener que enfrentarse con la policía ahora por algo de lo que ni siquiera tiene la culpa. No te preocupes nada más por ella. Preocúpate por todos. Y bueno, ya cambiando el tema, Diablo, ¿por qué no mejor me hablas del plan para la próxima vuelta? Sí, hablemos del plan. Pero, antes de cualquier cosa, tú y yo tenemos que acordar cómo es que van a ser las condiciones. Sobre todo para Perla, León. Y la muy cretina me dejó plantado. ¿Qué tal? No es muy normal eso, Manuela, ¿no? Generalmente ella tiende a ser sumisa. ¿Será que le está pasando algo contigo, Martín? No, esta mañana estaba normal. Entonces, Me quiere dar una cucharada de mi propia medicina. Quiere que yo sienta lo que ella siente cuando yo la dejo plantada por irme a trabajar. Eso es todo. ¿estás seguro de eso? Por supuesto que sí. ¿Qué más podría hacer? ¿Y qué vas a hacer al respecto? Nada. No darle importancia es lo mejor. Martín, mi amor, nadie me dijo que estabas aquí. ¿Qué Mamá, haces? ¿cómo estás? Bien, mi vida, ¿qué haces aquí a esta hora? Manuela y yo decidimos adelantar el matrimonio. No me digas que estoy embarazada. No. Quiero tomar el control del conglomerado ya mismo. Quiero adelantar ese asunto. ¿Y cómo la convenciste? Mi hermano tiene sus métodos, mamá. Eso sí, mi vida. El caso es que Ariana y Aníbal están felices. Y necesito tu ayuda. Ah, ¿cómo no, mi vida? Claro. Necesito que armes el matrimonio en mes y medio. Que salga perfecto, que no haya el más mínimo error. Para que Manuela no tenga ni una excusa para dañar mis planes. ¿Y eso podría pasar? Martín, ¿tú estás teniendo problemas con Manuela? Nada que no se pueda arreglar. ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó, Topo? ¿Hablaste con León? Hablé con León y quedó muy contento con el plan. Y por eso la cara de felicidad. No, esta cara que ves aquí es por otra cosa. ¿Por qué? Pues porque la licenciada fue a hablar conmigo a mi departamento. Vino a buscarte. No me digas que te vino a cobrar el dinero que se desapareció. Al contrario, Topo, vino a disculparse por haber desconfiado de mí, porque la plata apareció. Te lo dije, ¿sí o no? Me ofreció el trabajo de nuevo, vino a reivindicarse por todo lo que hizo. Bueno, por lo menos me imagino que no vas a regresar al trabajo, ¿no? Sería aceptarte. Sería aceptar sus disculpas. Topo, no se puede ser tan orgulloso en la vida, hermano. Brother, no estás hablando en serio. Topo, no quiero dejar de verla.
qué? ¿Por eso nada más? Mira, yo sé que está a punto de casarse, yo sé que es mi jefa, yo sé que nada en billete, pero ¿qué se puede hacer? ¿Ah? Esa mujer me trastorna, Topo. Pues tienes que ir al doctor, brother, porque te estás volviendo loco. Pues sí, estoy un poco loco, pero no me importa. Por ahora no me importa nada, hermano. Y mucho menos después de que nos besamos. Jimmy, ¿ya te vas? No quería despertarte, lo lamento. No te preocupes por eso. Es mi hora de levantarme todos los días. Buenos días. Buenos días. Voy a preparar café y desayuno para los dos. No. No hace falta. Ya me tengo que ir. La verdad, se me está haciendo un poco tarde. Bueno, café y unas tostadas, nada que demore. No. En serio, de verdad no puedo. Gracias de todas maneras. Gracias por la película y gracias por la noche. ¿Tienes prisa por llegar a tu casa? ¿Sigues en incapacidad? No. Es solamente hasta hoy. Quiero ver al capitán para mostrarle que ya estoy bien y que quiero regresar a trabajar. Entiendo. Bueno. Adiós. ¿Me llamas más tarde? Sí, claro. Idiota. Detective Cardona. Señorita Dávila, que tenga un buen día. Bueno, manténgame informado. Gracias. ¿Se puede saber qué es esto aquí? ¿Tu incapacidad no termina hasta mañana? ¿Por qué le diste mi dirección a Virginia? Ah, entonces sí fue. ¿Qué? Terminamos saliendo. Pero no tenías por qué darle mis datos, ni a ella ni a nadie. ¿Y a dónde fueron? Fuimos a tomar algo. Y de ahí a su departamento. Vimos una película. Resulta que también es fanática del cine clásico. Pero eso no es lo peor. ¿Qué es lo peor? Lo peor es que pasamos la noche juntos. ¿Y con todo y el brazo herido? Ay, Mike. Es que yo no entiendo tu mal humor, Jimmy. Fuiste a divertirte. Pasaste la noche con una mujer que te gusta. Ah, ya sé. No fue una buena experiencia. Mike, por favor. No estoy preparado para una relación ahora. Solo quiero concentrarme en el caso. Jimmy, los días también tienen noches, ¿eh? Y hay gente que hasta se desconecta del trabajo los fines de semana. ¿Lo puedes creer? ¿Tienes derecho a gozar un poco de la vida, Jimmy? Mike, las relaciones son complicadas. Y yo no quiero complicarme la existencia. ¿Y quién dijo que una noche tiene que terminar en compromiso? Relájate, no te atormentes por tonterías. Y ya, vete a descansar, ándale. No, ya tuve suficiente encierro. Ahora mismo voy a hablar con el capitán para que me reintegre. ¿Sabes qué es lo que realmente me preocupa? Me preocupa que Virginia esté esperando algo de mí que yo no puedo darle. No la quiero herir. De veras, no. Los muchachos van a entrar como si fueran unos vigilantes más del lugar. En cuanto confirmen la clave de la alarma, se van a encapuchar y van a desactivar todas las cámaras de vigilancia que están perfectamente marcadas aquí. Después van a inmovilizar a los vigilantes. Y si todo sale como está planeado... Si todo sale como está planeado. León, en este operativo no puede haber errores. Bueno, es una manera de decir las cosas. Cuando todo esté listo, solo va a hacer falta localizar la mercancía que está aquí y llevarla a la parte trasera de la bodega donde los va a estar esperando el camión. Fuera de los vigilantes y la alarma,
¿No hay más seguridad? No, estamos completamente seguros. El informante trabaja aquí en las bodegas y se le pagó muy bien para que guarde silencio. ¿Y luego dónde llevan los celulares? Pues si a usted le parece, los traemos aquí. Mis muchachos les van a quitar los seriales a todos los teléfonos y los van a dejar listos para cuando usted los quiera marcar. ¿Cuántos hombres necesita para el operativo? 5. 5. No son muchos hombres para confiarle, ¿no? Yo meto las manos al fuego por cada uno de ellos. Muy bien. Proceda. León. ¿Quién planeó esto? El diablo. Ese es el mismo que me costó una fortuna salvarle el pellejo por lo del robo de la subasta. El problema del robo de la subasta no fue culpa de él. León, en este operativo no puede haber ningún error. Todo tiene que salir limpio. Y dígale al tal diablo que no le voy a dar una tercera oportunidad. Si aquí hay una equivocación, la más mínima que sea, yo mismo me voy a encargar de mandar el diablo al cielo. ¿Está claro? Clarísimo. Muy bien. Buenas. Angelito. Ay, Angelito, qué bueno verte. Sé que cometí un error terrible contigo. Ni siquiera Dios podría perdonarme. Ojalá que puedas perdonarme tú algún día, porque si no lo haces, ay, yo no podría soportarlo. Nina, claro que te perdono. Fue un malentendido y ya. Yo no sé cómo ese dinero fue a dar dentro de esta carpeta. Ni siquiera recuerdo haber recibido el sobre. ¿De verdad me perdonas? Sí. Ay, gracias. ¿Y hablaste con la licenciada? Ella ayer salió a buscarte, pobrecita. Estaba tan angustiada como yo. Sí, fue a verme a mi casa y hablamos. Me ofreció volver a trabajar. ¿Y aceptaste? Por eso estoy aquí. Ay, qué bueno. Vuelves a la oficina. Ahora sí, la dicha está completa. Oye, ¿y la licenciada no ha llegado? Tenía cosas importantes que hacer antes de venir. Hola, licenciado. Buenos días, Ángel. En mi experiencia, muy pocas veces la gente que sale de la cárcel logra cambiar su vida. Solamente los más determinados lo logran. Me equivoqué al juzgarte, Ángel. Y lo lamento mucho. Solamente espero que no sea otra equivocación volver a confiar en ti. Y yo solo espero poder, algún día, ¿no? Salir de su lista de sospechosos, licenciado. Representando el barrio, son mis escenarios, las esquinas de New York. Entre violencia e indiferencia, como el pan de cada día, soy sobreviviente yo, gente decente. Soy de verdad